Estimados alumnos, les saluda su maestra de lengua española, Sonia Mota. En esta oportunidad vamos a presentar el acostumbrado resumen semanal de nuestra asignatura. Colócate en un lugar cómodo y sin distracciones, con tu cuadernillo, tu cuaderno de apuntes, un lápiz, un lapicero, para que hagamos una revisión de lo trabajado durante la semana. Esta semana continuamos con el tema de la poesía satírica, estudiando los recursos estilísticos más utilizados para su producción. En nuestro primer encuentro conocimos la diferencia entre prosa y verso para dominar las diferentes formas de producir un texto literario y elegir el estilo que más se adecue al tipo de poesía que producirán para el proyecto final. La Real Academia Española define la palabra prosa como la forma de expresión habitual, oral o escrita, no sujeta a las reglas del verso. También en el mismo diccionario encontramos la definición de poema en prosa como una composición literaria en prosa que utiliza recursos propios de la poesía. En otras palabras, podemos determinar que la prosa no es más que la forma natural de expresarnos. En la literatura, los textos escritos en prosa que podemos encontrar están novela, cuentos, ensayos, entre otros. La prosa está formada por oraciones que a su vez forman párrafos. La prosa poética, al igual que los poemas, se centra en una persona o situación. Narra muy detalladamente para transmitirnos emociones y sentimientos, pero no posee ningún ritmo o número de sílabas. Ahora veamos el verso. Según la Real Academia Española, es una palabra o conjunto de palabras sujetas a medidas y cadencia, o también solo a cadencia, con sentido colectivo, por contraposición a la prosa. En palabras más simples, el verso es una forma especial de expresión. Los versos son cada una de las líneas que conforman una estrofa en un poema. Tipos de versos. El verso rimado es aquel cuya palabra final rima con la palabra final de al menos otro verso. Según su tipo de rima, se clasifican en asonante y consonante. Asonante, cuando riman los sonidos vocálicos al final de un verso. Consonante, cuando riman los sonidos consonánticos y vocálicos al final de un verso. El verso suelto es aquel que no tiene rima, pero aparece alternándose con el verso rimado dentro de una composición. El verso blanco es aquel que no tiene rima, pero sí medida, y aparece en una composición en la que no hay versos rimados. El verso libre no tiene medida específica ni tampoco tiene rima. Ahora que vimos cuáles son los tipos de rima, acompáñame a realizar el siguiente ejercicio. Veamos el siguiente poema de Baltasar de Alcázar. Escuchemos y observemos detenidamente los últimos sonidos al final de los versos, para determinar si hay rima y si la misma es asonante o consonante. Tres cosas me tienen preso, de amores el corazón, la bella Inés el jamón y berenjenas con queso. Esta Inés amante es, que tuvo en mí tal poder, que me hizo aborrecer todo lo que no era Inés. Trájome un año sin ceso, hasta que en una ocasión me dio a merendar jamón y berenjenas con queso. Baltasar de Alcázar, fragmento. Ahora vamos a determinar los últimos sonidos al final de los versos para verificar si hay rima y si la misma es asonante o consonante. Preso, queso. Corazón, jamón. Es, Inés. Poder, aborrecer.
seso, queso. Ocasión, jamón. Observa que señalamos la sílaba a partir de la última sílaba acentuada o tónica. Para la rima se toma en cuenta la sílaba tónica. ¿Pudiste encontrar la rima? Muy bien, tenemos rima. ¿Y qué tipo de rima es? ¿Asonante o consonante? La rima encontrada es consonante. Ahora observemos el siguiente verso, Canción desesperada de Pablo Neruda. Canción desesperada. Era la alegre hora del asalto y el beso, la hora del estupor que ardía como un faro, ansiedad de piloto, furia de buzo ciego, turbia embriaguez de amor, todo en ti fue naufragio. Pablo Neruda, fragmento. ¿Qué tipo de rima encontramos en el verso? Veamos. Beso, ciego. Faro, naufragio. Como pueden ver, solo riman las vocales, por ende es una rima en asonante. Después de ver la clasificación de los versos según el tipo de rima, es momento de determinar la diferencia entre el verso y la prosa. Analicemos el siguiente cuadro comparativo. Prosa, forma habitual de expresión escrita. El verso, forma especial de expresión escrita. En la prosa, el texto ocupa todo el renglón. Los enunciados se disponen de forma continua. Y en el verso, se escriben mediante verso, cada verso ocupa una línea. En la prosa, las oraciones tienen el mismo número de sílabas y en el verso tienen un número determinado de sílabas en cada verso. En la prosa no se miden las sílabas, mientras que en el verso sí se miden las sílabas para determinar la rima. En la prosa no tiene rima, mientras que en el verso puede mantener rimas. En la prosa no tiene ritmo y en el verso sí tiene ritmo. En la prosa las oraciones forman párrafos y en los versos forman estrofas. Excelente. Ya que puedes diferenciar entre la prosa y el verso, te invito a analizar los textos que compartimos hoy para determinar si están escritos en prosa o en verso. Ahora veamos cuáles cualidades posee cada uno de los textos que leímos. Empecemos. Veamos el texto de la izquierda. ¿Su escritura está como escribimos diariamente? La respuesta es no. Tiene una forma especial de escritura, o sea que está escrito en versos. Vamos a ver el de la derecha. ¿El texto ocupa todo el renglón o cada verso ocupa una línea? Así es, cada línea es un verso. Es importante destacar, ambos textos tienen como finalidad transmitir belleza a través de las palabras. La prosa literaria se aleja del razonamiento y planos lógicos. Tiene libertad para expresar estados anímicos del autor. Además, maneja toda clase de recursos expresivos estéticos. La prosa no emplea reglas de versificación, no emplea rima ni ley como acento, tampoco la sílaba métrica. Con la prosa, el escritor tiene mayor libertad expresiva, ya que puede usar todo el espacio de la hoja para narrar. Describe personajes, lugares, épocas y cualquier elemento que desee el autor. La rigidez del verso limita la escritura del autor. Solo usa una parte de la hoja. En los versos se usan las reglas de versificación. Se emplea la rima, el acento, la sílaba métrica. El párrafo es en prosa como estrofa es en versos. La unión de los versos forma las estrofas. La unión de oraciones conforma párrafos.
Como siempre, te exhortamos a investigar en otras fuentes, realizar todas tus asignaciones y poner mucho empeño en los proyectos finales de cada unidad, para poner en práctica lo aprendido y ser promovido con excelentes calificaciones. Con el cariño de siempre, se despide tu docente de lengua española de quinto de secundaria, Sonia Mota. Será hasta un próximo encuentro. Bendiciones infinitas. Bye bye.